a ver, yo empezaría por reconocer que igual Colombia y el desarrollo turístico de Colombia ha estado muy pausado, lógicamente pues por todo lo que hemos vivido al final. Digamos que la seguridad es algo fundamental para poder desarrollar lugares turísticos que sean un poco más, digamos, experienciales, sobre todo aprovechando pues la biodiversidad que tiene Colombia, pero sin duda, pues lógicamente estamos un poco rezagados de no poder haber desarrollado durante varios años pues un turismo de pronto un poco más sostenible, un turismo un poco más ecológico, y hasta ahora estamos como pudiendo entender cuáles son esos nuevos lugares a donde realmente ya podemos llegar. Ahí mencionas algo que es determinante en términos del desarrollo turístico para nuestro país y para cualquier destino, y es el tema de la seguridad, ¿no? Es sin lugar a dudas uno de los determinantes en la toma de la decisión de compra del destino, ¿sí? Cómo nos están viendo desde afuera, y creo que también hay dos dimensiones, ¿no? El estado de la seguridad real, tácita, del destino versus la percepción de seguridad, ¿sí? Entonces hay esto. Desafortunadamente, hay veces la percepción de seguridad se deteriora cuando nosotros como colombianos, y ahí digo todos los colombianos, creo que el fenómeno que se va a dar en los hoteles es el mismo fenómeno que se está dando nosotros los seres humanos, aunque hemos tenido que romper muros y barreras de ciertas cosas, ¿no? Ahorita en el mundo de la inteligencia artificial pues todo cambia, ¿no? Todo es diferente y nos tenemos que adaptar, y parte de la descripción de la inteligencia humana es la capacidad de adaptación, y ahí claramente la arquitectura juega un rol muy importante, porque el sector de la hospitalidad le va a decir a esos arquitectos como tú, como que, oiga, ¿cómo trascendemos a esto que ya no es un cajón, ya no son 4 paredes, sino tenemos que ir más allá? Y el arquitecto ahí juega un rol súper importante de aportar dentro de esa construcción de un espacio que genere experiencias, que genere emociones, porque otro de los retos no solo es las emociones que se generen, sino cumplir la expectativa del estímulo al consumidor. Hola, soy Juan Camilo Vargas, afanador, y hoy vamos por otro capítulo de Futurismo, este gran proyecto diseñado para plantear puntos de vista alternativos en torno a la magnífica e increíble industria del turismo en Colombia, y no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Hoy tenemos un capítulo muy especial en Futurismo. Hemos estado muy motivados por la acogida que ha venido teniendo este proyecto en los canales de difusión como YouTube y Spotify. Ha tenido una acogida increíble. No esperábamos que en tan corto tiempo de iniciar el desarrollo, llevamos un poco más de 3 semanas desde que se hizo el primer rodaje, y ha sido un éxito rotundo, una interacción increíble de múltiples audiencias. Y hoy tenemos un capítulo muy especial porque tenemos una invitada increíble, que es Ana María Díaz, arquitecta experta en desarrollo inmobiliario y hospitalidad. Ana María, bienvenida, es un gusto tenerte en este espacio, y pues vale la pena mencionarte que eres la primera invitada mujer, y me parece magnífico porque van a venir muchas más, pero tienes ese espacio muy especial dentro de este proyecto. ¿Cómo te encuentras? No, muy bien, muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias a ti, Juan Camilo, por invitarme a esta sesión de Futurismo. Increíble proyecto, así que... No, buenísimo, estamos muy complacidos realmente con que hayas aceptado la invitación y con abrir el espacio a nuevos puntos de vista de actores de esta industria y de industrias afines, ¿no? Porque como lo mencionaba acá en esta breve presentación que hice, pues eres arquitecta experta en desarrollo inmobiliario y hotelería, y quisiera, como es natural y típico en Futurismo, que te presentaras de una forma disruptiva, ¿no? Me gustaría que hablaras de tu carrera como si fuera un viaje, como ese viaje de tu desarrollo profesional y cómo terminas en tu quehacer actual. Ok. Bueno, pues mi carrera y mi trayectoria profesional creo que sí que ha sido un viaje inesperado, lleno de sorpresas.
Creo que es como de esos viajes en donde uno cree que tiene un plan y va descubriendo poco a poco cosas que lo van llevando a uno a algo de pronto más, que lo sorprende a uno más, ¿no? Para mí la arquitectura de hecho llegó tarde. Yo tenía en mi cabeza que iba a estudiar antropología. Y digamos que pues a raíz de un viaje, mi primer viaje que hice a Europa, pucha, yo decía esto, digamos, ver como esa arquitectura gótica que lo emocionaba a uno, ¿no? Creo que eso fue como un cambio en donde yo dije, creo que lo que quiero es hacer esto, que quiero estudiar arquitectura y quiero ver cómo, o sea, por qué esto emociona a la gente, por qué uno se siente emocionado en un lugar, en un espacio. Entonces, digamos que mi carrera inició, creo que como todos los arquitectos iniciamos en un estudio de arquitectura, diseñando, dibujando, pero rápidamente me di cuenta que, digamos que no solo me quería quedar ahí, porque me daba cuenta que las decisiones en cuanto al diseño no se tomaban en una hoja, en un AutoCAD, sino en una hoja de Excel. El propietario o el desarrollador decía, oiga, es que esto no me funciona, esto a mí no me, el cierre financiero, me acuerdo mucho de, yo arquitecta primí para, esto no me hace cierre financiero, ¿no? Yo quiero entender cómo es esto, cómo yo entonces siendo arquitecta necesito entender esa otra parte, estar detrás del telón y ver cómo puedo tomar yo las decisiones teniendo en cuenta también eso que también es importante. Y ahí empecé, pues ahí di mi primer giro hacia la gerencia de proyectos y digamos que fue como estar detrás del telón, ¿no? Como empezar a estar detrás del telón de qué es lo que pasa en un desarrollo inmobiliario, en un proyecto y por qué se gesta como se gesta. Y de ahí después me di cuenta que quería justamente, o sea, hacer como un pare en el camino y decir, bueno, esto me gusta, quiero adquirir conocimiento, tengo mucha curiosidad por tener mayor conocimiento. Me fui a hacer una maestría en desarrollo inmobiliario y eso me dio como esa visión holística que yo estaba buscando hacía tiempo dentro de mi carrera. Con esa visión regresé a Colombia y ya ahí pues digamos que fue una inmersión mucho más profunda en el desarrollo inmobiliario, en cómo todo se entrelazaba, los diferentes actores que hay en un proyecto, hasta que también di otro giro inesperado y que ha sido una gran sorpresa porque me tiene muy enamorada este sector, y es el de la hotelería. Y a la hotelería, digamos que llego como les digo, pues, o como te digo, de una manera inesperada, pero al mismo tiempo me doy cuenta que estando en un sector que en teoría no es inmobiliario, nunca había estado tan cerca de ese desarrollo inmobiliario, de poder plasmar todas esas ideas que yo tengo como arquitecta, como desarrolladora que también soy, a un producto hotelero, porque al final es eso, es un producto que es inmobiliario y que es hotelero y que al final pues digamos que requiere también de una comprensión holística para poder hacerlo de una manera adecuada, para que justamente enamore al huésped, enamore a las personas y haga lo que la arquitectura hace, pero a través de la hotelería, a través del turismo. Y ese ha sido mi recorrido y las grandes sorpresas que esta carrera ha tenido. Qué bien, ¿no? Excelente introducción, porque acá abordas dos puntos que me parecen muy importantes. Es cómo la emoción que generó en ti un espacio en un viaje te motiva o te inspira a estudiar arquitectura. Exacto. ¿Sí? Bueno, tenías pensado estudiar antropología, pero yo pienso que quien tiene sensibilidad a las humanidades tiene sensibilidad a las artes. Sí, yo considero que la arquitectura hace parte de las artes sin lugar a dudas. De hecho, aquí contándote un poco, es
es uno de mis intereses. Tengo una pasión por arquitectura sin ser arquitecto, parece sensacional. Es más, quisiera en algún momento darme un regalo en la vida y hacer el pregrado de arquitectura, o sea, apasionante para mí. Y este tema de la emocionalidad vemos que también está muy presente en el desarrollo de espacios arquitectónicos enfocados a la hospitalidad, ¿sí? Y cada vez más la emocionalidad y la experiencia juega un rol súper importante. Es más, ahorita he estado en muchos debates y diálogos respecto a ese constructo de la experiencia y a generar experiencias genuinas, auténticas, reales, ¿no? Es decir, determinar y llegar a lo que es realmente una experiencia no es tan sencillo y requiere de una investigación. Pero siguiendo en este orden de ideas, me gustaría que nos hablaras un poco desde tu experiencia como arquitecta, desde tu visión como arquitecta, ¿cómo es esa intersección entre el desarrollo inmobiliario y la hotelería y el alojamiento? Sí, digamos, a ver, está, como te decía, completamente interrelacionada. Aquí, pues, lo que uno tiene que entrelazar, o lo que uno tiene que entender es que, pues, esa hotelería, la hotelería como activo inmobiliario, pues, tiene que hacer un sentido a nivel como de inversión, a nivel financiero, pero al mismo tiempo tiene que entender un mercado y tiene que entender a ese huésped que quiere estar y que quiere habitar ese lugar. Entonces, al final, digamos que como yo lo he visto y lo he podido aplicar en mi rol actual, es justamente poder tener ese lenguaje desde todos los puntos de vista para poder traducirle a ese inversionista o a ese propietario hotelero que justamente lo que él quiere tal vez se puede hacer de una manera o de otra manera, pero al mismo tiempo pues manteniendo ese sentido financiero de inversión inmobiliaria que requieren. En Oxhotel siempre decimos que lo que hay que hacerle ver al inversionista es que no puede, o digamos, debería hacer sentido o debería ser coherente un poco la inversión que está haciendo o lo que está aportando el hotel de cara a el mercado que está leyendo, ¿no? ¿Cuál es ese huésped objetivo? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es esa experiencia? Y leer un poco pues la ubicación, leer su huésped, entender si es que va a llegar un huésped completamente americano o si el mercado es muy local, digamos, adaptarse muy bien. Lo que la arquitectura también debe hacer desde la arquitectura es una adaptabilidad a su ubicación, y lo mismo pasa en la hotelería, pero con un componente mucho más, digamos, fuerte, que es que uno espera que ese huésped viva la arquitectura de una manera mucho más especial y mucho más emocional, ¿no? Es ahí donde yo veo esa intersección de ambas. Vale, Ana, dentro de tu rol dentro de Oxhotel, me llamó la atención, bueno, primero, el quehacer de Oxhotel, que gestiona portafolios muy importantes de cadenas hoteleras internacionales muy reconocidas, pero también ha dado como un salto a proyectos, digámoslo así, disruptivos, como un crucero en el Magdalena y otras tipologías de proyectos. Quisiera que me contaras un poco cuál es la estrategia que hay dentro de eso, cuál es la proyección que están desarrollando dentro de la compañía. Sí, claro, Juan. Digamos que Oxhotel pues es una empresa que ya lleva 15 años en el mercado y ha sido muy reconocida justamente por el portafolio que mencionas, pero desde hace unos años empezó a tener como un cambio, a tener una visión un poquito más amplia sobre qué era la hospitalidad. Antes digamos que se encajaba en que era un operador hotelero, pero desde hace ya varios años hemos empezado a tener esta visión de ser un operador de hospitalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que al final la hospitalidad pues trasciende las paredes de un hotel y puede llegar a donde uno quiera que llegue. La hospitalidad puede darse en una playa, en una isla, en un catamarán, en un barco como el que mencionas de Dama
Magdalena. Y esa visión ha transformado también pues toda la estrategia de crecimiento que queremos, hacia dónde nos vemos, cómo vemos la hospitalidad, cómo vemos la hotelería o el turismo de aquí a unos años. Yo creo que también es una preparación y una visión a largo plazo y disruptiva de ver a dónde nos lleva el turismo y qué es lo que está buscando ese huésped o ese viajero, que al final, nuevamente, yo creo que lo más o lo fundamental que siempre va a estar buscando, y tú también lo ves, es emociones. Total. Es sentimiento alrededor del viaje, de vivir una experiencia, así que esa ha sido un poco la transformación que hemos tenido. Yo en las conversaciones trato de ponerme siempre en los zapatos o en los ojos y en los oídos de las personas que nos ven y nos escuchan, y me causa curiosidad como conocer un poco, porque pues tampoco lo conozco a fondo, cómo es este tema del crucero por el Magdalena que ustedes manejan, cómo es este proyecto. Cuéntame un poco de eso, porque sin lugar a dudas, como ya lo mencioné y lo mencionaste, la gente va a quedar con curiosidad de eso y muy seguramente lo van a googlear, lo van a buscar, pero quisiera que nos contaras un poco. Bueno, Auxhotel lo busca la empresa AMA Waterways. Ellos pues históricamente han tenido ya barcos de río, tienen en Asia, en Europa. Ellos pues digamos que son reconocidos mundialmente por esto, y quisieron, desde hace varios años ellos llevan trabajando en este proyecto de hacer este crucero por el río Magdalena, muy exótico, lógicamente muy especial, por así decirlo, el primero en Latinoamérica. Y nos buscan buscan a Auxhotel para apoyarlos en la operación del barco, la operación y la experiencia de cara a lo que pasa dentro del crucero. Entonces, pues ha sido una experiencia muy, muy bonita, muy retadora al mismo tiempo, pues de entender de qué se tratan los cruceros y cuáles son las experiencias que hay que hacer, porque es un barco que va 7 días de corrido, parando por algunos de los pueblos del Magdalena. Y digamos que estamos pues fascinados por haber podido llegar a este proyecto, haber entendido nuevamente, hacer que la visión que tenemos sobre hospitalidad pues realmente se está dando y que podemos ser operadores más allá de un hotel. Claro, y eso muestra realmente el desarrollo y el crecimiento que realmente está teniendo Colombia en términos de turismo. Ya es muy claro el potencial que tenemos, pero aparte es maravilloso que compañías como Auxhotel y que pues otras compañías vean oportunidades en Colombia para desarrollar, como tú dices, el primer crucero por río, ¿sí?, en Latinoamérica, que me parece sensacional. Obviamente uno escucha esto y le es súperamente atractivo, ya quisiera experimentar qué es esto, entonces me parece increíble. Pero pienso que acá hay varios retos, ¿no? Sí. Y esos retos, como los retos de sostenibilidad y regulación, están ligados a la experiencia del huésped. A veces la experiencia del huésped, las tendencias, los gustos y preferencias de los consumidores van acá adelante y la regulación y los temas de sostenibilidad van acá atrás, ¿sí? No hay como un emparejamiento claro de esas dos dimensiones, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo sientes en términos de regulación, ya que van a hacer algo que, digámoslo, es bastante disruptivo? Porque es el primer caso en Latinoamérica y en Colombia de este tipo de proyectos, que es un crucero en río. ¿Cómo ven el tema de la regulación y cómo ven el tema de la sostenibilidad en este sentido? Yo desde mi óptica siento que esto estimula un poco la conciencia y el cariño que deberíamos tener por el río más importante, que tenemos en Colombia, que es el Magdalena, sí. ¿no? Pero tú, ¿cómo lo ves? No, sin duda, a ver, yo empezaría por reconocer que igual Colombia y el desarrollo turístico de Colombia ha estado muy pausado, lógicamente pues por todo lo que hemos vivido. Al final digamos que la seguridad es algo fundamental para poder desarrollar lugares turísticos que sean un poco más digamos experienciales, sobre todo aprovechando pues la biodiversidad que tiene Colombia, pero sin duda pues lógicamente estamos un poco rezagados
de no poder haber desarrollado durante varios años pues un turismo de pronto un poco más sostenible, un turismo un poco más ecológico, y hasta ahora estamos como pudiendo entender cuáles son esos nuevos lugares a donde realmente ya podemos llegar, Mavicure, no sé, lugares que antes pues no podíamos explorar tanto, y naturalmente creo que por eso pues esos mecanismos o esas, digamos, como el marco jurídico, marco legal, pues ha estado rezagado. Yo creo que es un proceso lógicamente para poder llegar a entender que nuestro país pues tiene un potencial turístico que no solamente tenemos que ver nosotros, sino que nos estamos dando cuenta que el resto del mundo ve a Colombia como un lugar paradisíaco espectacular al que hay que sacarle provecho. Ojalá que nos convirtiéramos en ese país turístico que todos, yo creo que nos soñamos en algún momento, y es poder, o sea, que sea una gran parte de nuestra economía, ¿no? Que mueva nuestra economía. Claro, sin lugar a dudas, ahí mencionas algo que es determinante en términos del desarrollo turístico para nuestro país y para cualquier destino, y es el tema de la seguridad, ¿no? Es sin lugar a dudas uno de los determinantes en la toma de la decisión de compra del destino, ¿sí? Cómo nos están viendo desde afuera, y creo que también hay dos dimensiones, ¿no? El estado de la seguridad real, tácita, del destino versus la percepción de seguridad, ¿sí? Entonces hay esto. Desafortunadamente, hay veces la percepción de seguridad se deteriora cuando nosotros como colombianos, y ahí digo todos los colombianos, no solo los actores de la industria del turismo, desarrollamos narrativas de manera permanente en las redes sociales. Los medios de comunicación solo tienen narrativas negativas, es decir, le dan prioridad a mostrar las dificultades que tenemos, más no los logros que alcanzamos día a día, porque somos un país pujante, somos unos berracos para trabajar, somos supremamente creativos, recursivos y demás. Y a mí como emprendedor y empresario, digámoslo así, del sector turismo, cuando pasan cosas que tienen resonancia internacional en términos de seguridad, me da como un dolor de estómago terrible. Obvio, primero no quisiera que pasara, pero también me da un dolor que resuene tanto, porque eso impacta, sin lugar a dudas, la decisión de venir no solo a tener turismo de ocio, de ecoturismo, etcétera, sino también turismo de negocios, a visitar eventos. Digamos, yo soy fundador de una feria que se llama Expo House, que es una feria en la ciudad de Medellín, y claro, cada vez que pasa esto siento, se va a dificultar que lleguen todos los visitantes internacionales a la feria, porque hay una percepción supremamente alta de inseguridad, pero cuando vemos que en la realidad pues no están allá. En algún momento un colega español que tiene una tecnología PMS hablaba y decía, no, es que ustedes los colombianos no saben hablar bien de ustedes, ¿sí? Y a mí eso me llevó a la reflexión y dije, oiga, sí, nosotros todo el tiempo estamos, claro, hay que tener un sentido crítico de las cosas y abordar las dificultades que tenemos para transformarlas, ¿sí? Pero también tenemos que mostrar lo bonito, ¿no? Entonces es determinante, ¿no? Listo, ahora nos vamos con el futuro de los espacios de alojamiento, Ana. ¿Cómo crees que serán los hoteles en el 2035? ¿Modulares, desmaterializados, itinerantes? ¿Cómo crees que va a ser ese futuro? No, yo sin duda creo que van a ser, o sea, van a ir más allá de unas paredes. No sé cómo vayan a ser, pero definitivamente, seguramente no van a estar en un cajón. Van a querer, el turista o el viajero va a querer descubrir esos espacios de otra manera, porque pues en algún momento yo creo que le aburrirá al viajero estar en esa habitación, y tendrán que ser, no sé, espacios modulares, espacios efímeros, espacios en donde de pronto el entorno en donde esté sea realmente el protagonista. Yo creo que por eso justamente, pues, como te comentaba, la visión
que tiene Oxhotel va un poco hacia allá, dando cómo trasciende esa hospitalidad, dónde podemos ser hospitalarios, si podemos ser hospitalarios en una calle, en un muelle, en lugares abiertos, ¿no? Yo creo que cada vez va a ser un poco más efímero, tecnológico, lógicamente, seguramente ya no requerirá de pronto de tanta gente operando, o algo tal vez un poco más, ¿cómo decirlo? Como self-service o algo un poco de manera tecnológica un poco más eficiente, pero que al mismo tiempo pues no esté atado a esos o encajado en esas cuatro paredes de un hotel. Creo que el fenómeno que se va a dar en los hoteles es el mismo fenómeno que se está dando nosotros los seres humanos, aunque hemos tenido que romper muros y barreras de ciertas cosas, ¿no? Ahorita en el mundo de la inteligencia artificial pues todo cambia, ¿no? Todo es diferente y nos tenemos que adaptar, y parte de la descripción de la inteligencia humana es la capacidad de adaptación, y ahí claramente la arquitectura juega un rol muy importante, porque el sector de la hospitalidad le va a decir a esos arquitectos como tú, como que, oiga, ¿cómo trascendemos a esto que ya no es un cajón, ya no son cuatro paredes, sino tenemos que ir más allá? Y el arquitecto ahí juega un rol súper importante de aportar dentro de esa construcción de un espacio que genere experiencias, que genere emociones, porque otro de los retos no solo es las emociones que se generen, sino cumplir la expectativa del estímulo al consumidor. Total. Y claro, el consumidor quiere estar cada vez más estimulado, digamos, y eso es un elemento o un reto tremendo, ¿sí? ¿Cómo lo estimulas a un punto que sienta que la experiencia dentro de tu espacio de hospitalidad fue óptima, ¿no? Total. Entonces, es un reto, sin lugar a dudas, conjunto, interdisciplinar, pero donde la arquitectura juega o tiene un espacio supremamente importante. Aquí hablamos de algo, y es que las cosas creo que se hacen más híbridas, ¿sí? Ahora hablamos de estancias cortas, de coworking, de hotel, de resorts, de cruceros en el Magdalena. ¿Cómo ves la intersección entre estos modelos? ¿Cada vez se va a hacer más frecuente? ¿No debería darse? ¿Cómo ves todo esto que se está dando ahora? A ver, si lo mencionas dentro de un espacio, digamos, yo lo primero que pienso es que la hotelería o la hospitalidad tiene que ser lo suficientemente flexible para entender que estamos en una manera de vivir muy híbrida, como lo dices, y eso sin duda lo tenemos que entender y tenemos que adaptarnos a eso. Al final yo sí creo que el hotel o el lugar a donde el viajero llega tiene que tener eso que él espera, que puede adaptarse a su estilo de vida. Entonces, en ese sentido, creo que no está, o pues digamos, es coherente tener todos estos espacios adecuados para que justamente suplan todas sus expectativas de cara a cómo viven, sobre todo porque ya vemos que hay tendencias, de hecho hay viajeros o hay personas que ni siquiera tienen un lugar a donde llegar, o sea, no tienen una casa, no tienen un apartamento, simplemente se la pasan de viaje y están llegando a lugares en donde sienten que es su casa, ¿no? Y eso, pues, ¿qué tal que termine siendo una gran tendencia? Pensaría yo que sí puede llegar a ser así, justamente por la manera en la que estamos teniendo estas vivencias y nuestro día a día ha cambiado pues de manera significativa. Yo sí creo que todas estas, obviamente, ¿no? En la hotelería pues hay que entender también que hay muchos tipos de productos, hay diversos tipos de productos para cada uno de los segmentos objetivos. No es lo mismo, lógicamente, tener un hotel para un viajero que va a un evento corporativo que tener un hotel de playa, un all inclusive para una familia, ¿no? O sea, aquí el espectro es súper amplio y esa es también la magia de la hotelería, tener unos productos adecuados para lo que ese huésped y ese viajero espera.
pero que al mismo tiempo pues tengan que ser adaptables en el tiempo, que puedan trascender o ser sostenibles en el tiempo. Claro, sin lugar a dudas hay unos retos muy grandes y no solo para el sector, digamos, de la hospitalidad y el sector de esta intersección entre hospitalidad y desarrollo inmobiliario, sino creo que para todos los sectores. Acá, como anecdóticamente, les cuento que ayer estuve acá en Quinta Camacho, donde estamos grabando esto, es en el barrio Quinta Camacho de Bogotá. Estuve en un proyecto que se llama iLatina, ¿sí? Y iLatina es un proyecto que, pues, cuando tú lo vas a definir, cuando entro a hablarle a alguien, ¿y qué es eso? No, yo digo proyecto porque pues es un restaurante, pero tiene bar, pero tiene escuela de cocina, pero tiene tiendas de diseño independiente, pero tiene un anticuario, pero tiene salas para hacer reuniones corporativas, pero tiene un café del Quindío por iLatina. Es decir, es una locura. Es decir, es totalmente una experiencia enfocada a estimular totalmente los sentidos integralmente y donde se fusionan muchas cosas, ¿sí? Entonces yo pienso que los retos para todos los sectores en generar una experiencia enriquecida son amplísimos, y los arquitectos deben empezar a mirar hacia esos puntos de, hey, ya no tengo que diseñar simplemente un restaurante, sino es que ahora mi proyecto es diseñar un restaurante con bar, con café, con tiendas de diseño independiente, con anticuario, con salas de reuniones. Es una locura, ¿no? Y te complemento, yo creo que la hotelería no solo se tiene que ceñir a cumplir las expectativas de un turista, un viajero que llega y hace su check-in, también tiene que suplir las expectativas de una ubicación o de un barrio, de una ciudad en donde cualquier ciudadano pueda ir a ese restaurante, pueda ir a ese lobby a tomarse un café. Y justamente nosotros también hemos entendido eso, nosotros que tenemos la expectativa y estamos trabajando en que ese restaurante de hotel, ¿a quién se le ocurre ir a un restaurante de hotel? Pues no es como tan atractivo, pero nosotros lo vemos de manera diferente. ¿Cómo hacemos para transformar esos restaurantes para que se vuelvan el lugar a donde el ciudadano sí quiere ir? Donde no es solamente el hotel, es un lugar en donde hay encuentros de ciudadanos, hay encuentros de personas, en donde puede haber una convergencia de muchos puntos. Se puede volver un lobby, se puede volver el coworking de alguien que tiene el hotel al lado, y ¿por qué no? ¿Por qué no me voy a trabajar todos los días al lobby de ese hotel que es tan agradable, tan rico? ¿No? Es poder verlo de esa manera, poder sentir que un hotel al final puede evocar o puede llevar a que todas esas dinámicas en una ciudad puedan pasar. Todo lo que dices me hace eco realmente, y más que estás abriendo una dimensión de la discusión muy interesante, porque siempre en futurismo es parte como empezar a debatir cómo integrar las comunidades locales, pero más desde la óptica de que accedan a oportunidades de empleo, a oportunidades de generar emprendimientos, o a que lleguen a esa riqueza que genera el turismo, y que se sientan identificados con el turismo, sientan que es una industria válida para ellos, y no simplemente vean, allá están esos turistas que se vuelven incómodos, sino, hey, yo hago parte de la hospitalidad, yo estoy intercambiando con otras culturas, pero aparte eso me está generando un ingreso. Eso siempre lo abordamos, pero tú abriste una puerta que me parece magnífica, y es cómo los hoteles ahorita están brindando espacios no solo para sus huéspedes, sino para la comunidad, para que vaya a tener diversas actividades, como para que vayan a trabajar remotamente, que vayan a comer, que vayan a disfrutar. Y uno de los casos pues, que veo acá en Bogotá, que me parece súper interesante, y estas dinámicas especiales, es el sótano del Hilton, del Hotel Hilton de la zona empresarial de la 72, digámoslo así, en Bogotá, que se llama Fantasma. Es un lugar sensacional de jazz, medio oculto, que tiene una mística súper especial, que se ha vuelto parte de la identidad de la zona y de mucha gente en Bogotá que tiene pasión por el jazz y por una buena gastronomía. Entonces aquí te pones a pensar, no, pero ¿quién va a ese lugar del Hilton? Los huéspedes del Hilton, yo pienso que no es un porcentaje mayoritario, sino por el contrario, es la gente que vive en la zona o la gente de Bogotá, y eso me parece increíble.
pero también cómo han abierto sus puertas para que la gente tenga espacios de trabajo remoto, de coworking y se vinculen a la dinámica, los locales, a la dinámica del hotel, ¿no? Esto pienso que es un paso que están dando algunos proyectos hoteleros y que me parece asertivo y magnífico. ¿Tú cómo ves esas dinámicas? No, completamente, estamos súper alineados con esa visión, justamente por lo valioso que vemos que el hotel pueda abrirse al público, que el hotel no sea netamente el hotel para el viajero como lo mencionábamos, y nosotros ya lo hemos venido haciendo. Nosotros cuando tenemos edificios de usos mixtos, también alineado con esa visión de hospitalidad que tenemos, también estamos muy ligados al entretenimiento. Entonces, en un hotel que tenemos en la 90, el último piso es un rooftop de fiesta, pero nosotros, digamos que también interactuamos con toda la parte operativa, por así decirlo. Entonces, eso nos ha dado un entendimiento de lo importante que es abrirle las puertas al hotel a que pueda ser un organismo vivo en donde igual sigue teniendo vida de noche, vida de día, la gente entra, la gente sale, y eso es lo que nos gusta al final. Nuevamente, ¿no? Creo que la hospitalidad es para todos, no es solamente para el turista, para el viajero, y puede trascender esas paredes de un hotel, puede trasladarse a ese rooftop de fiesta, a ese restaurante en donde tú puedes ir en cualquier momento, tienes un bar. Nosotros hacemos eventos, de hecho, en nuestro hotel, en el Artisan, en la 71, tenemos noches de tapas, la gente va, ponemos DJs y no necesariamente son los huéspedes que están en ese momento, gente externa que al final aprovecha pues esos espacios, y eso nos encanta y estamos súper alineados con esa visión. Qué bueno, porque se convierte el hotel en el punto de encuentro de los seres humanos, de las personas, de los viajeros con los locales, y eso yo pienso que es lo que se debe desarrollar en la actualidad, porque listo, tenemos una hiperconectividad que ya estudios muy serios y claros han mostrado que nos ha desconectado. Sí, la hiperconectividad, en vez de conectarnos, nos ha desconectado, y vemos al otro a veces con prejuicios, lo vemos lejano, ajeno, pero porque nunca hemos tenido contacto con él. Pero cuando llegamos, interactuamos con otras culturas, con otros idiomas, nos damos cuenta que todos somos seres humanos, que todos nos motiva, y la búsqueda de todos los seres humanos es la felicidad, y ahí entendemos que somos lo mismo, ¿no? Bueno, esta conversación está muy chévere. Hay un cierre que nosotros hacemos a estos diálogos, a estos debates de futurismo, y este cierre se llama Diseñando la postal personal, ¿no? Entonces voy a hacer una ronda rápida de preguntas, emocional, sin guión, sin formalidad, para que des respuesta y conocer también un poco no solo esa dimensión muy profesional, técnica que has mostrado, que de verdad que nos enriquece y nos inspira, sino también esa parte humana. Bueno, un espacio físico o emocional que te transformó, Ana. Ay, qué pregunta tan difícil. No, pues muchos, pero digamos que yo volvería a retomar un poco ese primer viaje a Europa, en donde las ruinas del Coliseo Romano, yo decía, ¿cómo esto me puede emocionar tanto, no? Como unas ruinas, unas piedras ahí puestas, me emociona, y que al final fue la razón por la cual dije, wow, quiero entender más de esto. Creo que ese lugar me transformó. Bueno, Ana, un miedo profesional. Miedo a que algo no me rete, miedo a no estar aprendiendo algo más, miedo a no ir más allá, a que de pronto esté muy cómoda y esté tranquila con lo que hago, porque puede ser que de pronto no esté
no esté haciendo como lo suficiente por retarme un poco más y por ir más allá. Esta se conecta con la primera, pero bueno, tal vez abre la puerta a otra respuesta, ¿no? ¿Cuál sería un viaje arquitectónico pendiente? Viaje arquitectónico pendiente, ir a ver una escultura de Richard Serra. Wow, cuéntanos un poco más sobre eso, me causa bastante curiosidad. Y ni siquiera es un edificio, Sí. Fue un arquitecto, escultor. No sé si los has visto, son estas láminas de acero muy, muy grandes en donde pues él tiene una muy famosa que está sobre un paisaje y digamos que lo que evoca es como esa inmensidad, esa escultura y uno sentirse un poco pequeño, diminuto en esa espacialidad que él hace. Entonces son láminas metálicas donde tú estás caminándolas, transitándolas y te evocan como ese sentimiento que al final no es como una arquitectura efímera, ¿no? Okay. Es una escultura, pero es arquitectura efímera para mí al final. No, pues magnífico, porque siento que nuevamente conectamos con un espacio que es inspirador, abrimos un diálogo interesante que deja inquietudes, que también resuelve algunas dudas en términos de todo ese conocimiento que nos has transmitido y nuevamente pues Ana, muy agradecidos por participar de este espacio, por aceptar esta invitación, por compartir todo ese conocimiento y toda esa experiencia. Ojalá mucha gente joven nos vea y quiera estudiar arquitectura como yo, me verán haciendo el pregrado tal vez. Prepárate para trasnochar. Sí, bueno, tal, y de verdad, no, pues muy complacidos. Esperamos tener más espacios, ya hemos compartido con estos dos espacios contigo, entonces magnífico. Total, y que sean muchos más, ojalá. No, claro que sí, aquí bienvenida y bueno, muchas gracias. No. Por todo ese conocimiento que nos has compartido. No, a ti muchísimas gracias y nada, hasta la próxima. Bueno, hemos llegado al final de nuestro capítulo con esta gran invitada, Ana María Díaz. Nos ha mostrado cómo se intersecta el desarrollo inmobiliario, la arquitectura, con la hospitalidad, con la hotelería y demás. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal si les parecen interesantes todos estos contenidos. Seguiremos desarrollando capítulos para que estén muy atentos de nuestro canal en YouTube. También se está subiendo pues este podcast a Spotify para que también lo quieran escuchar, lo pueden seguir en Spotify. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por llegar a este punto y estar presentes dentro de este gran espacio.